En este vídeo vamos a estudiar las características principales del arte gótico, un estilo artístico que se desarrolla entre los años 1200 al 1500 aproximadamente en Europa. Como podemos ver en este eje cronológico de la Edad Media, el arte gótico se desarrolla a lo largo de lo que sería la Baja Edad Media, a partir del año 1200 más o menos, hasta el año 1500 en que aproximadamente acaba la Edad Media. Esos tres siglos, siglo XIII, XIV y XV, son los siglos en los que en Europa se construye y se representa artísticamente en el estilo gótico. El gótico tiene mucha relación con el desarrollo de las ciudades a partir del siglo XII. Es un estilo que aparece mucho en las ciudades europeas, no solo en las catedrales, sino también en otro tipo de edificios civiles, como por ejemplo los ayuntamientos, edificios que no son de carácter religioso. A partir del siglo XII, la burguesía, es decir, las clases artesanales, comerciantes de las ciudades europeas empiezan a tener cada vez más importancia como grupo social, aumenta su poder, están agrupados en gremios y también los ayuntamientos son cada vez más poderosos e importantes. Y todas estas instituciones serán clientes y encargarán obras de arte gótico. Empezaremos, por lo tanto, primero con la arquitectura gótica, que se desarrolla en esos mismos siglos, XIII, XIV y XV. La principal característica de la que llama la atención en un edificio gótico, en contraste con el románico, es la verticalidad y la tendencia a la elevación que tienen estos edificios, frente a los románicos, que normalmente tendían a la horizontalidad. En esta imagen vamos a analizar algunos de los elementos característicos de la arquitectura gótica en el interior de los edificios, en concreto de las iglesias. Podemos ver también esa tendencia a la verticalidad y hacia la elevación que destaca en el conjunto del edificio. También podemos observar por todas partes el tipo de arco característico del gótico. Frente al arco de medio punto que aparecía en el románico, en el gótico tenemos el arco llamado apuntado, también conocido como arco ojival. El entrecruzamiento de este tipo de arcos da lugar a un tipo de bóveda diferente a la del románico. En el románico, en la nave central, existían las bóvedas de cañón. Aquí tenemos la bóveda de crucería, llamada así porque en ella se cruzan los arcos apuntados. Otra característica que llama mucho la atención en este edificio gótico es que en sus muros se abren unos amplios ventanales que permiten la iluminación intensa del edificio, frente al carácter más oscuro o intimista de los edificios románicos. En esta imagen vamos a analizar el sistema constructivo gótico. Empezamos exponiendo lo que es la nave central, ese espacio que es mucho más alto, más ancho, más amplio que las naves laterales, que están a ambos lados. Suele haber una gran nave central y dos naves laterales, una a cada lado, aunque a veces hay dos a cada lado, y en total 5 naves. Observamos nuevamente el arco apuntado, que, entrecruzados unos con otros, dan lugar a la bóveda de crucería. Esta bóveda de crucería ejerce un gran peso sobre el edificio. En el románico lo solucionaban construyendo unos grandes muros que soportaban las bóvedas de cañón, pero en el gótico encuentran otra solución. Introducen unos arcos llamados arbotantes que recogen el peso y la fuerza que ejerce la bóveda de crucería, de manera que trasladan ese peso a unos contrafuertes que están separados del muro de la nave central.
por eso se llaman contrafuertes exteriores. De esta manera se consigue librar peso al muro. Para que estos contrafuertes exteriores soporten más, se pone un elemento decorativo llamado pináculo encima de cada uno de los contrafuertes, que además de decorar tiene la función de ejercer un peso vertical y de este modo aguanta mejor la fuerza que los arbotantes están recogiendo. Todo este sistema permite que los muros puedan tener grandes ventanales, grandes vanos o ventanales amplios por los cuales puede entrar la luz. ¿Por qué? Porque ya el muro no recoge todo el peso de la bóveda, sino que ese peso se ha trasladado a través de los arbotantes a los contrafuertes exteriores. En esta imagen, similar a la anterior, podemos ver nuevamente los elementos principales de la estructura de una iglesia gótica. Esta es una foto de los contrafuertes exteriores, muy sólidos, pero separados del muro. Aquí tenemos una imagen de una bóveda de crucería, vista desde abajo, en el interior de una iglesia. Vemos como a los lados se abren grandes ventanales con muros muy finos que permiten la entrada de mucha luz dentro del edificio. En el dibujo podemos ver la estructura de entrecruzamiento de la bóveda de crucería. Un ejemplo de la Catedral de Tudela, de una sencilla bóveda de crucería, un rosetón en la parte inferior, es decir, un ventanal circular y un ventanal a la derecha. Otras dos imágenes con la misma estructura de bóvedas de crucería en la nave central de la Catedral de Tudela. La bóveda de crucería se va haciendo más compleja a medida que avanza el gótico y al final del estilo gótico pues tenemos otras bóvedas con entrecruzamiento de más nervios y por lo tanto más complejas, como podemos ver en estas bóvedas de crucería del monasterio de Yuso. Si comparamos la planta de una iglesia gótica con la de una iglesia románica, observamos que ambas tienen algo en común, son plantas de cruz latina. Pero en el gótico la cabecera se suele desarrollar más que en el románico, es decir, son más grandes, más largas, con más tramos, como podemos ver si lo comparamos con la cabecera de una planta de una iglesia románica. Aquí tenemos imágenes de algunos elementos fundamentales de la arquitectura gótica, las vidrieras y los rosetones, que permiten la entrada de gran cantidad de luz, aunque en este caso, al introducir vidrieras, esa luz será una luz de colores que da una vistosidad intensa al interior de los templos góticos. Analizaremos en esta imagen de la Catedral de León algunos de los elementos que hemos visto del arte gótico. En primer lugar tenemos los arbotantes que, partiendo de la nave central, recogen el peso de la bóveda y lo trasladan hacia el exterior. A los pies de la nave central tenemos un gran rosetón que permite una iluminación de la nave central. Y en la parte inferior de la fachada de esta catedral tenemos una triple portada. Otros elementos son las agujas que hay encima de las torres o el cimborrio, que a veces, lo mismo que en el románico, se construye en el espacio donde se cruza la nave central y la nave del crucero. Este cimborrio permite la entrada de la luz en ese espacio. Y aquí vemos un ejemplar en la Catedral de Burgos de un gótico ya final del siglo XV, incluso principios del XVI, donde vemos que el gótico se ha hecho muy decorativo, muy ornamental. Lo mismo podemos ver en el interior de ese mismo cimborrio, la intensidad de la luz que entra, modulada por todos esos nervios y esos elementos arquitectónicos tan complejos y ornamentales.
Además de las iglesias y los edificios religiosos, en el gótico se construyen muchos edificios civiles, es decir, no relacionados con la iglesia o con la religión. Unos ejemplos magníficos son los ayuntamientos de las ciudades de Brujas y de Bruselas que podemos ver en esta imagen, con los mismos elementos y características que la arquitectura religiosa. Como curiosidad, podemos encontrar el estilo gótico en los billetes de 20 euros, con ventanas en el anverso del billete y un puente en el reverso. Pasamos a continuación a analizar la escultura de este periodo, la escultura gótica. Al igual que el románico, en el gótico podemos encontrar escultura en las portadas y en muchas partes de las iglesias, en forma de relieves. Pero también podemos encontrar escultura exenta, es decir, escultura que no está fijada a un muro. Y encontramos también más escultura civil, que no es de carácter religioso, como este magnífico sepulcro de la izquierda. Una característica de la escultura gótica, en comparación con el románico, es que aumenta el realismo y la naturalidad de las figuras que representa. Lo podemos ver en sus rostros, en los vestidos, en el volumen que se da a las figuras, en cómo se les dota, en muchos casos, de un movimiento frente a la rigidez que tenía el arte románico. Esta escultura de Jesús, podemos ver que aunque todavía conserva cierta rigidez y frontalidad y simetría propias del estilo románico, ya está dotada de una mayor naturalidad, de unos rasgos más delicados, y una figura con volúmenes más proporcionados, más similar a cómo suelen ser las proporciones reales del cuerpo humano. En esta otra escultura, este conjunto escultórico, podemos ver efectivamente cómo las figuras góticas son más estiradas, más alargadas, más proporcionadas, con unos rasgos más finos, más delicados, incluso hay cierta búsqueda de la belleza, cosa que normalmente no encontrábamos en el románico. Para entender las diferencias escultóricas entre el románico y el gótico, qué mejor que comparar dos vírgenes con el niño, una románica a la izquierda y otra gótica. En la Virgen románica veíamos que era una escultura de bulto redondo, que no está representada de forma naturalista. Las dos figuras están mirando al frente, no hay una comunicación entre la madre y el niño, no hay una expresión de los sentimientos y están dotadas de rigidez. Frente a ella, la escultura gótica, que también es una escultura en bulto redondo, expresa un mayor naturalismo, las figuras se miran entre sí, las proporciones son más acordes con el cuerpo humano real, hay una comunicación entre la madre y el niño, como suele ocurrir en la vida real. Ambos están expresando sus sentimientos que además son alegres, no son serios, son más cariñosos, y además hay cierta sensación de que la figura se mueve, no es una figura rígida. Finalmente vamos a analizar las características de la pintura gótica. Al igual que en la escultura, en la pintura gótica encontramos mayor naturalismo. Los artistas intentan que las figuras se parezcan a las personas reales. Además, se suele representar el movimiento, con la intención de que parezca un movimiento natural. Hay una gran riqueza de detalles, también con la misma intención de que parezca natural, de que parezca real. Se intenta representar a las personas tal y como son, aparece el retrato, cosa que en el románico no existía. Los colores tienen muchos tonos y muy matizados, y además aparece algo novedoso, casi novedoso, o que estaba poco presente en el románico, que es el paisaje. Aparece un paisaje un tanto simplificado, pero con elementos paisajísticos. Otra pintura gótica es esta escena donde el ángel anuncia a María que ha quedado embarazada por obra del Espíritu Santo, como cuenta el Evangelio. Aquí podemos observar una gran riqueza de detalles que dan a la obra una sensación de naturalidad. Las figuras son proporcionadas,
también se están expresando los sentimientos, en este caso pues la sorpresa que tiene María al recibir a este ser angélico, y vemos que las dos figuras se están moviendo, el ángel está descendiendo del cielo y María se está moviendo hacia atrás con sorpresa. Son rasgos que no habríamos encontrado en una obra románica, pero que son muy comunes en el gótico. En esta obra pictórica, esta gran tabla gótica, también encontramos el paisaje, un paisaje muy rico, lleno de detalles, de arquitectura. Encontramos también una búsqueda de la perspectiva, que ya empieza a anunciar lo que sería el próximo estilo, el Renacimiento. A medida que se alejan los elementos en el paisaje, son cada vez más pequeños. Las figuras, a su vez, son proporcionadas. Y esa riqueza de detalles, esa luminosidad, es muy característica del gótico. Otra obra del último siglo del gótico, del siglo XV, llena de sentimientos, de detalles, de una representación muy cuidadosa, muy delicada, muy fidedigna a lo que sería el original, como podemos ver si nos acercamos a los detalles de esa obra, con una gran cantidad de colores muy matizados, con sombras, volúmenes. Lo mismo podemos decir de este magnífico cuadro, donde hay una riqueza de elementos y detalles sorprendente, que nos hablan ya de un arte gótico plenamente desarrollado que llevará al próximo estilo, que es el Renacimiento. Y este ha sido el arte gótico.